Bienvenidas y bienvenidos a las clases abiertas del Instituto Nacional de Estadísticas. En esta cápsula vamos a ver importación de datos. Cuando usamos R, muchas veces queremos traer datos que provienen de fuentes externas, por ejemplo, de softwares ofimáticos, como puede ser Excel, con los archivos .xlsx y .xls, en formatos genéricos como .csv, que son archivos separados por comas, o .tsv, que son archivos separados por tab, de software estadísticos, como puede ser Stata, SPSS o SAS, en formatos eficientes como .rds o .feder. Y en esta cápsula entonces vamos a ver alternativas para importar cada uno de estos tipos de archivos, que utilizarán los paquetes que vemos aquí: readexcel, readr, haven y feder. Primero veremos entonces cómo cargamos una tabla de Excel. Para esto utilizaremos la librería readexcel o readxl. Entonces lo que hacemos es creamos el objeto tabla-excel, que le podemos poner el nombre que queramos realmente, y aquí usamos la función readexcel que viene dentro de esta librería y le ponemos el directorio donde se encuentra nuestra tabla. En este caso, si se fijan, estamos usando una ruta relativa, ya que asumimos que están utilizando un proyecto, como enseñamos en la cápsula anterior. Entonces, desde la carpeta del proyecto, cargamos la carpeta data y dentro de la carpeta data cargamos el archivo países.xlsx. Con eso basta para poder cargar la tabla de Excel. Y si vemos, aquí está la tabla que se carga. Luego, con readr, por ejemplo, podemos cargar tablas de formato .csv, que como decíamos son archivos separados por comas. Entonces aquí, nuevamente, es muy parecido. El argumento ahora se llama file en vez de path, pero se carga de la misma manera. Utilizamos la librería readr, creamos un objeto que le podemos poner el nombre que queramos, y luego utilizamos la función read-csv y ponemos el nombre del archivo y su ruta. Y entonces aquí tenemos la tabla que queríamos cargar, sin ningún problema. Luego también existe la opción de cargar tablas que estén delimitadas por otro carácter, que no sea coma necesariamente. Para eso tenemos la función read-delim. Y por ejemplo acá tenemos el ejemplo en que cargamos la tabla que se llama tabladelim.txt, que está en este proyecto. Y tratamos de cargar y vemos que algo pasó. Esto está extraño, no es lo que uno esperaría, hay muchos signos de porcentaje. Entonces vamos a mirar qué pudo estar pasando. Y nos entrega entonces esta información R. Y si nos fijamos, entonces cargó 3 columnas y una es porcentaje. Y eso nos debería llamar la atención. Entonces lo que uno hace es entrar al archivo tabla-delim a ver qué es este archivo. Si se fijan entonces, en este caso, lo que ocurre es que nuestro delimitador no es una coma, que es lo que busca por defecto esto, sino que es el signo de porcentaje. Entonces aquí quiero recordar que cualquier carácter puede ser un delimitador en un archivo. No siempre va a ser necesariamente una coma o un tab. Entonces por eso siempre hay que ser cuidadosos. Puede ser un punto y coma, puede ser una barra, entre otras cosas. Así que aquí, al explorar el archivo, nos damos cuenta que el delimitador que separa los nombres de los apellidos es el signo de porcentaje. Entonces, con esta información, nosotros le podemos decir a R, el delimitador era el signo de porcentaje. Al cargar la tabla de esta manera, entonces sí podemos cargar bien la tabla que se llama tabla-delim.txt. O sea, aquí ya tenemos los dos nombres de cada persona y su apellido. Y con eso todo funciona bien nuevamente. Luego, la librería Haven sirve para cargar tablas que provienen de otros software estadísticos. Entonces, en particular, vamos a ver el caso de Stata, que utiliza archivos .dta. Y para eso ocupamos la función read.dta. Entonces acá usamos read.dta y entregamos la ruta de una tabla que es de formato .dta. Con los archivos .sab, que vienen de SPSS, es lo mismo. En vez de usar la función que se llama read-dta, utilizamos la función que se llama read-sab. Nuevamente le pasamos una ruta que sea de un archivo que sea de tipo .sab. Y con eso R va a entender y va a poder cargar nuestro archivo. Finalmente vemos el ejemplo para SAS, que sirve con archivos .sas7b.dat. Y nuevamente siguen la misma lógica, y eso es parte de las cosas prácticas del Tidyverse, que la mayoría de las funciones siguen lógicas muy similares, lo que hace muy fácil pasar
entre paquetes distintos y en este caso es read-sas. En este caso llamamos una carpeta que está dentro del proyecto y cargamos esta librería que se llama airline.sas7b. Y acá un punto importante a tener presente es que no necesariamente las tablas que cargamos tienen que venir desde una carpeta, de un archivo que tengamos en el computador, sino que también pueden cargarse desde una URL, que es lo que hicimos en este caso, que cargamos dos bases de datos que vienen desde la página del INE. Por último, veremos la carga de archivos eficientes. Con esto, en este caso nos referimos al formato FEDER, el formato RDS. Existen otros, pero estos son los que veremos más comúnmente. Entonces, el primero, FEDER, es de tipo genérico, lo podemos encontrar también, por ejemplo, en Python, y se carga de manera, en general, bastante más rápida que archivos como Excel o .csv. Y para esto, nuevamente, todo sigue la misma lógica, entonces utilizamos la librería FEDER y utilizamos la función red-feder. Llamamos a la ruta donde esté el archivo y con eso se va a cargar sin problemas. Por último tenemos objetos de R que tienen el formato .rds. Entonces estos son archivos que fueron cargados en R en algún momento y luego fueron exportados en este archivo. Y entonces se utiliza una función que originalmente es de rbase, pero el paquete readr lo modifica para que funcione igual que el resto de funciones del typeverse. Entonces utilizamos la versión de readr, que es read-rds, y como vemos funciona efectivamente igual que las otras funciones que hemos visto. Y con eso se carga sin problemas. Y eso es todo en lo que respecta a la importación de datos. Con esto ya debiesen estar preparados y preparadas para enfrentarse a cargar la gran mayoría de los tipos de datos con los que se encontrarán en su día a día. Nos vemos en la próxima cápsula.